Ok, estamos grabando. Bien, entonces dijimos que las expresiones matemáticas están relacionadas a la física. Y en este caso la velocidad de descarga de esta tubería está dada por esta expresión. Para que eso tenga sentido físico, necesitamos que Z1 sea mayor a Z2. Si eso no es así, esta ecuación también, o esta variable también tiene una solución matemática. Pero esa solución matemática no tiene sentido físico. Y eso hay que saber reconocer. ¿Qué otra pregunta, señores, señoras y señores? O sea, profe, si C1 es menor que C2, para hacer el cálculo necesitaríamos aplicar una bomba, ¿no? Para que se aplique la energía. Tienes la idea, pero la formulaste mal. ¿Puedes volver a formular ese comentario? O sea, si la diferencia de altura, Z1 aquí en la original es mucho más baja que Z2, para que se logre que el fluido llegue a Z2 necesitaría de energía que vendría dado por la bomba, ¿no? Exacto. Si Z1 es igual a Z2, tenemos un sistema que es horizontal. ¿Qué motivación va a tener el agua para desplazarse de Z1 a Z2? Ninguna. Además de las pérdidas por fricción y singularidades. Si Z1 fuera menor a Z2, acá nos va a dar una raíz negativa y es un número complejo. Eso no tiene un sentido físico para el problema que estamos analizando. Entonces, si Z1 fuera menor a Z2, tendríamos que reiniciar todo nuestro álgebra, plantear de nuevo el balance de energía, porque el flujo va en la otra dirección. Y vamos a tener que, y vamos a llegar a otra expresión, no a esta. Ahora si uno dice, el objetivo final es desplazar el fluido desde Z1 a Z2, y Z1 es inferior a Z2, hay que agregar una bomba y por lo tanto aparecería acá un término adicional en esta ecuación que es la energía aportada por la bomba. Profe, en el caso de aplicar una turbina, eso simplemente va por, si yo quiero disminuir a cuánto, por ejemplo, a cuánto velocidad va a salir el fluido, ¿no? Porque no influiría en la altura, ¿no? Una turbina, para los efectos que estamos viendo en este curso, lo que hace es retirar energía al fluido. Sí. Entonces, si agregáramos una turbina, sería un término, por ejemplo, acá sería más un H de la turbina. Y utilizando o siguiendo el álgebra, llegaríamos a una expresión donde aquí aparecería ese H de la turbina. En forma tal que probablemente, seguramente, la velocidad 2 sería menor. El agregarle un obstáculo al flujo va a reducir su velocidad. Hoy día existen técnicas para aprovechar la energía solar. Una de ellas muy interesante que se podría implementar en la región de Arica y Parinacota es utilizar la energía solar durante el día para bombear agua a una cota superior y después utilizar esa diferencia de cota para hacer descender el agua y pasar por una turbina. De ese modo, lo que estamos haciendo es transformar energía solar en energía potencial y finalmente en energía eléctrica. Esa técnica se utiliza en Islas Canarias, hay un pueblo que vive de ese modo. No tiene tanta energía solar, pero sí tiene mucha energía eólica. Entonces ellos colectan, colectan la energía eólica, bombean agua arriba de la montaña y después en la descarga la pueden utilizar para producir electricidad.
Al final del día todo es un balance de energía. Profe, yo tengo una duda de una pregunta de teoría. Dime. En la pauta sale que no se puede aplicar la ecuación de Bernoulli cuando sobre un elemento que extrae o aporta energía, pero nosotros en el momento de análisis sí consideramos esos elementos en la ecuación de Bernoulli, entonces no es como que se contradice un poco. No, no. Aclaremos a lo mejor la terminología. La ecuación de Bernoulli es un balance de energía ideal. Ahí está en la pauta, ¿verdad? Dice energía ideal. Si es que queremos utilizar elementos como bombas, turbinas o singularidades, esos elementos se tratan con un modo especial, como las pérdidas de carga por singularidades, pérdida de carga por fricción, aportes de bomba o retiros por turbinas. Y ahí ya deja de ser la ecuación de Bernoulli. La ecuación ya no es la de Bernoulli cuando agregamos los términos de pérdidas y se transforma en la ecuación un balance de energía. O algunos textos lo llaman Bernoulli modificado. Si yo digo solamente la ecuación de Bernoulli, eso es ideal, no considera efectos viscosos, bombas, turbinas, singularidades o procesos no estacionarios. ¿Sí? Ya, profe, ahí sí me quedó claro. Entonces, cuando uno plantea la ecuación de Bernoulli, dice esto que aparece ahora en pantalla. Los tres términos de presión, velocidad y cota, ahí cuantificas la energía que tiene esa línea de corriente. Si quieres utilizar ese análisis para un problema real, le agregas finalmente, acá por ejemplo, pérdidas por fricción, pérdidas por singularidades, y esta ecuación que está en pantalla ahora no es la ecuación de Bernoulli, es la ecuación de Bernoulli modificada o simplemente el balance de energía sobre una línea de corriente. Esos detalles provocan que se haga mal uso de la ecuación de Bernoulli, por eso hay que tener cuidado. ¿Quién puede discutir sobre la pregunta número 1? ¿Cómo se expresa la conservación de la masa para un flujo en teoría indeformable? Hay algunos detalles también que tienen que manejar. O sea, si es indeformable, el caudal va a ser el mismo al salir y entrar. No necesariamente. Pero tú dices el caudal. El caudal ya asumes algo más en el caudal. Si es indeformable, la masa por unidad de tiempo que entra tiene que ser igual a la masa por unidad de tiempo que sale. Pero cuando utilizamos el concepto de fluido incompresible, ahí sí viene el término caudal. En un fluido compresible el caudal no se conserva. Es la masa la que se conserva. Hay un compañero que está tratando de entrar que dice iPhone de Ángel. ¿Suena familiar? Sí, Sí, profe, profe. va en el ramo. Sí, profe. Okay.
Es bien fino este detalle, pero es muy importante, ¿no? El balance de masa nos dice los kilogramos por segundo que entran son igual a los que salen más los que se acumulan. Si la tubería es indeformable y el fluido es incompresible, no hay acumulación. Pero si el fluido es compresible, sí puede haber acumulación porque el fluido se comprime adentro. Es lo que pasa cuando cuando tengo una botella de bebida, por ejemplo, está vacía, yo soplo al interior de ella, estoy ingresando más al interior y lo logro porque comprimo el aire. Si yo intento hacer eso mismo con agua, es imposible, al menos para las presiones que podemos generar con nuestros pulmones. No vamos a poder agregar ni un gramo de agua a la botella si está llena. Pero si el fluido es compresible, nuestros pulmones pueden lograr comprimir en parte ese aire. Y ahí sí hay una acumulación. En este ramo no resolvemos problemas de flujo en tuberías con con fluidos compresibles, pero el concepto de balance de masa sí tienen que manejarlo. Para flujo en tubería vamos a utilizar siempre fluidos incompresibles, luego el caudal se conserva en el flujo en tubería. Cuéntenme sobre el diagrama de Moody. ¿Quién lo ha utilizado? ¿Qué están viendo en pantalla? El diagrama. Diagrama de Moody. Okay. ¿Quién lo ha utilizado? Si nadie lo ha utilizado, están en problemas, señores y señoras. Necesitan familiarizarse con estas herramientas. Profe, ¿Sí? el factor de fricción siempre va a estar entre ese rango, o hay otros diagramas que miden un rango mayor. En teoría podría haber coeficientes de fricción o factores de fricción mayores, en teoría, pero este diagrama cubre prácticamente todos los ámbitos de acción que nos vamos a enfrentar en un problema normal de ingeniería en el área de formación de lo que estamos estudiando. Si es que van a estudiar casos muy precisos, muy específicos, podrían requerir otro diagrama o resolver la ecuación de otro modo. Y este gráfico, esta tabla, ¿lo entienden? Esa es la rugosidad, ¿no? De los materiales. Así es, la rugosidad de las tuberías.
Si hoy día utilizáramos o instaláramos en nuestras casas, por ejemplo, en el jardín, o queremos hacer una ampliación y poner una pieza o un baño en el segundo piso y utilizamos tubería PVC hidráulico clase 10, que es el estándar de construcción hoy día, ¿cuál sería la rugosidad que utilizarían? Lo del plástico, ¿no? No. Podrían usarla, podrían, es una aproximación buena. Pero fíjense que la del plástico es prácticamente las rugosidades más pequeñas que hay en esta tabla. ¿No? Para efectos prácticos, las tuberías que se fabrican hoy en día de PVC son del tipo smooth pipes, son suaves, por las técnicas de fabricación son de una rugosidad muy pequeña al interior. Eso puede modificarse en el tiempo si se producen concentraciones de sales o elementos que empiecen a modificar la geometría interior de la tubería. Si ustedes diseñan un sistema, lo implementan hoy, funciona por 10 años, les aseguro que en 10 años más el flujo no se va a comportar exactamente como fue en el diseño. Y eso sucede en la agricultura como también en las tuberías de agua potable. Por otro lado, si son tuberías de metal, acá dicen metales nuevos, rugosidades bajas. Pero si está oxidado, ¿se fijan? La rugosidad es alta. Es porque el óxido se va generando deformaciones en la geometría interna de la tubería y provoca mayores rugosidades. ¿Han resuelto algún ejercicio donde hay una T, por ejemplo? ¿No? No, profe. Bueno, ese tipo de cosas tienen que hacerlas porque te dicen a dar cuenta de las cosas que están pasando. A ver si puedo rayar acá algo. No, no tengo que anotar ahora. Las pérdidas por singularidades en una T se separan en dos casos. La línea que sigue recta y la línea que gira 90 grados. Por eso la que gira siempre tiene un coeficiente de pérdida mayor a la que sigue recta. Para el fluido es mucho más fácil seguir en la dirección que está viajando y tener que doblar 90 grados y cambiar su dirección. Profe, en la T se analizan las dos salidas, ¿no? Y se usan las dos constantes K. O se analizan como por separado. En la T, ¿Sí? planteemos ese ejercicio. Déjame poner una pantalla, otra pantalla. Ok. Se ve la hoja en blanco, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, imagínense ustedes tienen una tubería, perdonen el dibujo, y
esa tubería llega a una bifurcación. ¿Okay? Pero acá tenemos un caudal de entrada conocido y la pregunta es cuál va a ser el caudal de salida en las dos direcciones. Esto lo vamos a llamar Q1, Q2 y Q3. Obviamente a este punto lo vamos a referir como el punto 1, vamos a tener un punto 2, vamos a tener un punto 3. Si yo planteo el balance de energía, hipotizo la existencia de una línea de energía, una línea corriente que viaja en el entorno de esta tubería y llega a 2, ¿verdad? Yo tendría la presión en 1 más la velocidad en 1 al cuadrado partido por 2G más la cota geométrica en 1 tiene que ser igual a la presión en 2 más la velocidad en 2 al cuadrado partido por 2G más Z2 más pérdidas por fricción. Voy a poner otro punto. Acá voy a poner un punto A. Entonces, más pérdidas por fricción de 1 hasta A, más pérdidas por fricción de A hasta 2. ¿No? Primero considero el primer tramo por pérdidas por fricción, después el segundo tramo, más la pérdida por singularidad de la T en la línea recta, y eso lo llamamos K, según la tabla que teníamos hace poco, de la línea, la tabla parece como line, en la línea de corriente, por la velocidad al cuadrado partido por 2G. ¿Ya? Ahora hay otra línea de corriente que se va hacia 3. Se plantea otro balance de energía, desde 1 hasta 3. ¿Sí? Más pérdidas por fricción desde 1 hasta A, más pérdidas por fricción desde A hasta 3, más pérdidas por singularidades de la tabla, branch, la velocidad al cuadrado partido por 2G. Y aquí aparece la gran diferencia, porque estos dos K son distintos, ¿verdad? Y de hecho, este K es menor que este K, según la tabla. Luego, la línea corriente que va de 1 a 2 pierde menos energía al pasar por la T que la línea corriente que va de 1 a 3. Fíjense que las expresiones son comunes hasta este punto. Aquí está la diferencia por el recorrido distinto que utiliza. Es un problema muy básico y conceptual que tienen que manejar para poder después ir a resolver problemas más complejos. Profe, ¿Sí? las cotas Z1 y Z2 se pueden considerar iguales, ¿cierto? Sí, para efectos de este ejercicio, lo que nos importa es el K de la T, el K de la línea que sigue la línea de corriente, perdón, que sigue de 1 a 2, ¿sí? SK y SK. Este ejercicio está diseñado para que ustedes reconozcan eso.
Ahora, si 3 está 1 metro más arriba, obviamente ya estas cosas serían distintas. Si las velocidades, claro, tienes razón, acá las presiones son distintas, las velocidades son distintas, estos elementos son distintos. Yo fui poco riguroso en decir que todo esto es igual, no es así. Estos elementos, los T2 y T3, pueden ser distintos, las velocidades de 2 y de 3 van a ser distintas, porque el caudal se divide y si mantenemos los diámetros, para que las velocidades sean iguales tendrían que repartirse los caudales de forma idéntica, por lo tanto las pérdidas en ambos trozos tendrían que ser idénticos. Hay un equilibrio bien fino que resolver. Buena pregunta y perdonen por mi imprecisión. Déjenme plantearles otro caso. No. ¿Qué ecuación adicional podemos plantear en este problema? La de conservación de la masa. Correcto. El balance de energía podemos plantear eso. Ahora si yo digo, considerando el balance de masa, ¿qué ecuación planteo? ¿Qué ecuación planteo el balance de masa? El flujo másico en 1 debe ser igual al flujo másico en 2 más el flujo másico en 3. Ok. Flujo másico en 1 es igual a flujo másico en 2 más flujo másico en 3. Ahora, si es un fluido incompresible, ¿qué puedo decir? Y tubería indeformable. Que las velocidades son iguales. No, Que la velocidad en 1 por el área 1 es igual a la velocidad en 2 por el área 2 más la velocidad en 3 por el área 3. correcto. Eso se plantea Q1 es igual a Q2 más Q3. Y eso se puede desarrollar en términos de velocidades y áreas. ¿Verdad? Y ahí vienen los datos del problema, o a lo mejor las áreas son todas iguales porque estamos usando siempre la misma tubería. Entonces nos podemos despejar el área. Si el área es una constante de este problema, podemos llegar a decir que la velocidad en 1 va a ser igual a la velocidad en 2 menos la velocidad en 3. ¿Ya? Fíjense todos los sí, sí, sí para poder llegar a decir eso. Profesor, disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo? No lo entendí muy bien. Dijimos que el balance de masa nos impone que los kilogramos por segundo que entran a nuestro sistema son iguales a los que salen. Si la tubería es indeformable, en realidad la tubería indeformable debería ir acá arriba. Para tuberías indeformables tenemos eso.
Después, si el fluido es de densidad constante, incompresible, podemos decir eso. Caudal entrada es igual al caudal de salida. O, dicho de otro modo, en esta T, Q1 es igual a Q2 más Q3. Q2 más Q3. Como el caudal se escribe velocidad por área, podemos plantear esa ecuación. Y si el área es una constante, porque usamos la misma tubería de diámetro 30, 25, 20 o 40, lo que compren, lo que esté disponible, si todas las áreas son iguales, podemos concluir esta relación. Pero requiere de varios if, si esto, luego, finalmente, podemos decir que las velocidades cumplen esa relación. Si el problema es simétrico en todos sus detalles, por ejemplo, viene la tubería y se separa en dos, de este modo. Es súper interesante analizar la física cuando hay simetrías. Acá tenemos un caudal 1. Acá tenemos un caudal 2. Y acá un caudal 3. Si el problema es simétrico, ¿qué pueden decir ustedes con respecto a los caudales? Vamos, Lo mismo que en comencemos. el caso anterior, ¿no? Que el caudal 1 es igual al caudal 2 más caudal 3. Ok, por conservación de la masa y un fluido de densidad constante, podemos decir que Q1 es igual a Q2 más Q3. Ya, eso no requiere la simetría. Ahora agregamos el concepto de simetría. Sería que Q2 igual a Q3, ¿no? Exacto. Por la simetría, porque para la línea de corriente que está viajando en esta tubería, le resulta exactamente igual irse hacia un lado que irse hacia el otro. Entonces el caudal se divide en partes iguales. Luego uno podría decir que Q1 es igual a 2 veces Q2 y es igual a 2 veces Q3. Para este caso, ¿qué K utilizamos de la tabla en la singularidad? El K de la P que sigue la línea de flujo en el sentido de sigue recto, o el K que tiene que doblar a 90, El que dobla 90. ¿verdad? Entonces acá hay 2K, ahí adentro hay un K de la tabla que es el K branch o derivación, no sé cómo estará en español esa palabra. Y no es el K de la línea, del que sigue recto, porque en ambos casos dobla 90 grados. Déjeme plantear otro problema.
Ok. Voy a ser un poco más esquemático, no voy a dibujar la tubería con su diámetro. Imagínense ustedes, tenemos una tubería que se divide en dos descargas. Vamos a llamar a los nodos, y vamos a poner un nombre con números. 1, 2, 3, 4. Yo me refiero a nodos donde hay cambios de caudal. Y las tuberías las vamos a llamar con un nombre. Esta es la tubería A, esta es la tubería B, y esta es la tubería C. Tenemos descarga en 3, descarga en 4, y hay un ingreso de caudal acá en 1. ¿Cuáles son las ecuaciones que pueden plantear para este sistema? Podríamos aplicar Bernoulli desde 1 hasta 2. Ok, balance de energía. No es Bernoulli. Queremos ser más realistas. Si planteamos solo Bernoulli, no vamos a poder resolver bien el problema. Porque el Bernoulli solo no cuenta, no considera las pérdidas. Balance de energía. De 1 a ¿cuánto? ¿Dónde dijiste? A 2. De 1 a 2. Ya. Eso se escribe, ustedes lo saben, vamos a hacer acá, la presión en 1, el por rho G, más la división 1 al cuadrado, el por rho G más Z1, tiene que ser igual a la presión en 2, el por rho G más la división 2 al cuadrado, el por rho G más Z2, más pérdidas por fricción en la tubería A. ¿Sí? Ya. ¿Qué más podemos hacer? Un balance de masa del mismo tramo. Entonces, por balance de masa, de 1 a 2, tenemos que Q1 es igual a Q2 es igual a QA. ¿Nos ayudó ese balance de masa? No mucho. No mucho, conceptualmente es correcto, pero no nos dio muchas herramientas. ¿Qué más ¿Puede podemos hacer hacer? otro balance de energía? ¿Ya? ¿De dónde a dónde? Ahí me confundo un poco. No sé si puede ser de 1 a 3 Sí. o si tiene que ser de 2 a 3. Ambos caminos son correctos. Lo importante después es qué hacen ustedes con las ecuaciones que plantean. Planteemos de 2 a 3. Y aquí les quiero mostrar que al hacerlo de este modo podrían cometer un pequeño error. De 2 a 3. Entonces, tenemos, ya lo voy a escribir de nuevo, cuando me demore un poco. Presión en 1, partido por rho, perdón, de 2 a 3 dijimos. Presión en 2, partido por rho G, más velocidad en 2 al cuadrado, partido por 2G, más Z2, es igual a la presión en 3, partido por rho G, más velocidad en 3 al cuadrado, partido por 2G, más Z3, más las pérdidas por fricción en B. Ya. Eso es correcto, pero ¿qué dejamos fuera del análisis al plantearlo de 2 a 3?
y de 1 a 2. Las la pérdidas pérdida por singularidades. Dejamos afuera las singularidades en 2, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a sumar estas dos ecuaciones. Esta es la ecuación 1, o I, y esta es la ecuación doble I. Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones, vamos a tener dirección en 1, partido por 2g, más dirección 1 al cuadrado, partido por 2g, más z1. Debería sumar esto, pero por el otro lado voy a restar esto. O si no lo voy a agregar. Se van a cancelar. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí, profe. Entonces, me va a quedar acá presión en 3, partido por 2g, más presión 3 al cuadrado, partido por 2g, más z3, más pérdidas por fricción en A, más pérdidas por fricción en B. Y aquí aparece lo que no hemos considerado. Acá o no considera pérdida por singularidad. En 2. ¿Ya? Y eso tienen que tener cuidado. Mi recomendación es que ustedes planteen balances de energía de 1 hasta 3. Haciéndolo de ese modo, van a reconocer que acá falta una pérdida en 2 por singularidad. Pero si uno es consciente de esto y lo hace de modo ordenado, reconoce esa falta y agregaría entonces la pérdida. Acá nos faltaría un más, una pérdida de singularidad de la línea A, B, de la conexión entre la tubería A y B. Profe, para encontrar esas pérdidas por singularidades en la tabla, ¿se necesitaría saber algo así como un ángulo? A nivel ¿O más o menos en cuáles de las a nivel, tablas se encuentra? a nivel conceptual, no, basta que nosotros digamos que existe. A nivel real, esta red no se construye nunca porque no existen T con ese ángulo. A nivel real esto sería una T a 90 grados y después una curva, entonces habrían otro tipo de elementos que logren dar esta geometría. Ya. ¿Ya? Entonces, pongamos todas las ecuaciones que corresponden para este problema. De 1 a 3 con las pérdidas en 2. Lo correcto sería, más todo esto, agregándole esto, y plantear otra ecuación, pero ahora hasta 4, ¿verdad? De 1, déjenme verificar la notación, sí, a 4, 4, y acá sería pérdida de fricción en C, y esta sería la pérdida por singularidad en
la bifurcación o la derivación de A hacia C. Especial atención tienen que poner en quién es esta velocidad. ¿Es la velocidad de la tubería A? ¿Es la velocidad de la tubería B? ¿Qué dice el fabricante de la T? Ojo con eso. Eso siempre lo hizo el fabricante, ¿no? Depende de donde ustedes saquen la información. Donde es muy relevante es cuando hay reducciones bruscas y ampliaciones bruscas. Ahí el fabricante o las tablas que les mostré dice, ojo que la velocidad es la velocidad mayor, luego es la de diámetro, la sección de diámetro menor. Pero hay que leer la tabla. La otra ecuación que tienen que plantear acá para poder resolver este problema es que el caudal en la tubería A es igual al caudal de la tubería B más el caudal de la tubería C. En teoría, este problema está completo y lo pueden resolver. Depende cuál es la incógnita y cuál es el dato, van a tener distintas estrategias para resolverlo. En la práctica, yo les recomiendo transformar las velocidades en caudales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera ecuación dice P1 partido por rho G más U. Y acá ya no es el punto 1, sino que es la tubería A. Que la tubería es de un diámetro constante, si el diámetro no es constante, yo agrego un nodo. Esa es mi técnica para resolver el problema. Entonces, el caudal en 1 es el caudal de la tubería A, si la tubería es la misma. Luego esa velocidad 1, yo la escribo nuevamente como QA al cuadrado partido por el área de la tubería A al cuadrado por 2G más Z1 sobre la presión en 3 partido por rho G más la velocidad en 3, ¿quién va a ser? Va a ser el caudal de la tubería B, o va a estar relacionado con el caudal de la tubería B. Entonces esto va a ser B3 como Q en B es la velocidad en 3 por el área en 3. Entonces B3 al cuadrado va a ser QB al cuadrado por el área de la tubería B al cuadrado, ahí está B cuadrado, y 2G más Z3 más HFA es lambda de la tubería A, largo de la tubería A, velocidad de la tubería A, diámetro de la tubería A, 2G. HFB es lambda en la tubería B, largo de la tubería B, velocidad en la tubería B, diámetro de la tubería B, 2G. Y la singularidad en la tubería A, ahí yo estoy tomando una decisión, pero habría que ver la tabla. Y fíjense que ahora nuestras incógnitas son QA, QB, y ese BA se va a transformar en Q también. Si hacemos todo eso, con estas tres ecuaciones tenemos tres incógnitas. Por ejemplo, si queremos resolver para los caudales, las tres incógnitas son QA, QB y QC. Y tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Profe, al final me perdí un poco. ¿Por qué en el último término le puso que la velocidad era de A? Porque supuse que el fabricante me da la velocidad de entrada en la T.
Y debería desarrollar esto y poner en vez de velocidad en A, caudal. Esto debería ser caudal en A al cuadrado, área en A al cuadrado y 2. Si hace lo mismo para la siguiente ecuación, nos va a quedar bueno, salí de la hoja. Nos va a quedar, ese término es en C. Eso también es C. Y esto es en 4. En 4. Esto es C. Esto es en 4. Esto es C. Esto es C. 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 Y QA es igual a D más QC. Acá tienen, si queremos resolver para caudales, tienen 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Cuáles son los caudales? ¿Por qué pongo lambda A y lambda B y lambda C? Por el diámetro de la tubería. Porque Porque lambda va a haber, es una función del Reynolds y de la rugosidad relativa. Pero el Reynolds depende del caudal. La rugosidad relativa depende del diámetro. Luego, los lambdas dependen de la tubería y el caudal de la tubería. Y del largo. No, no del largo. La pérdida por fricción depende del largo, pero el lambda depende del caudal y del diámetro. Y por eso están asociados a cada tubería. Si cambia el caudal, cambia el coeficiente de fricción. profe, tengo una duda, pero con respecto, por ejemplo, en las tablas, cuando nosotros sacamos las pérdidas por singularidades, esas ya están, por ejemplo, eh, listas, si están multiplicadas acá por la velocidad al cuadrado partido por 2G. No, la tabla lo único que te entrega es K. Es que estaba viendo un ejercicio, no sé si lo tiene usted ahí, el que hizo usted, que hizo la sumatoria de todas las pérdidas, que era un estanque grande, Sí. y no sé si lo tiene ahí porque no se especificó por qué velocidad se multiplicó ni por qué gravedad, no sé si se entiende, pero no se especificó por qué velocidad se multiplicó, solo está como buscábamos el H de la bomba y eso. Sí, en ese ejercicio se asume, y debe estar en el enunciado, que la tubería es del mismo diámetro en toda su extensión. Por lo tanto, la velocidad es la misma en toda su extensión, por lo tanto, todos los K por B cuadrado partido por 2G tienen siempre las mismas velocidades. Por eso ahí puedes sumar todos los K. Digamos, factorizar la velocidad. Ya, pero profe, igual después, por ejemplo, se dice que la velocidad en 1 es 0 y después que la velocidad en 2 es 0, entonces al multiplicarlo igual el K por la velocidad daría 0, ¿no? No. Ojo que
Estás confundiendo dos cosas. Déjame hacer otra figura y repasamos eso. Bien, la compañera se refiere a un ejercicio que vimos ya hace un par de clases, donde tenemos un estanque que descarga y en esa línea de descarga aparecen cosas como, no sé, hay un codo, ¿ya? Y acá tenemos otro codo, y después tenemos una bomba, por ejemplo, estoy inventando. Si toda la tubería tiene el mismo diámetro, los K asociados a las singularidades van a generar una pérdida de carga que es K por velocidad al cuadrado partido por 2G. ¿Ya? Y si este es K1 y este fuera K2, como el diámetro es el mismo y el caudal tiene que conservarse, las velocidades en 1 y en 2 van a ser las mismas. Luego, yo podría escribir las pérdidas por singularidades van a ser esto. Déjenme ser un poco más preciso. Y ahí se entiende las pérdidas por singularidades en el punto 1, que está asociada a la singularidad 1, es esto. Y la pérdida de singularidad en 2, que está asociada al K2, es eso. Pero si el diámetro 1 es igual al diámetro 2 y Q1 es igual a Q2, B1 va a ser igual a B2 y va a ser un B genérico que llamamos para ese flujo en esa tubería. Luego yo puedo factorizar los K y multiplicarlos por B cuadrado partido por 2G. Eso es lo que se hizo en ese ejercicio. Después, tenemos superficie libre, estanque grande, luego la velocidad en este punto, si este es el punto 0, la velocidad en 0 es aproximadamente 0 porque es un estanque grande. ¿Sí? Pero ese B igual a 0 solo actúa en el balance de energía cuando digo P0 partido por 2G más B0 al cuadrado partido por 2G más Z0. Este es 0. Ese Ya. de 0. No la velocidad en la tubería, sino que la velocidad en la cual está bajando el fluido de la superficie libre. Hay que distinguir esas dos cosas. Si tienen singularidades que actúan sobre tuberías de distinto diámetro o tuberías que tienen distinto caudal, no pueden factorizar esto porque no tienen una velocidad en común. Bien. Alumnos, ustedes tienen que entregarme hoy día los grupos. Por correo, ¿no? Así es, mándenlo por correo y por favor pongan la sigla del curso para yo poder discriminar entre los miles de correos que me llegan cuáles son los que tienen que ver con este ramo. En el asunto, pongan la sigla del curso. ¿Y cuál sería esa sigla, profesor? ME264. Mm, ME264. Entonces, Son las que están en el LEARN, ¿no? en el asunto del curso, déjenme verificar esto. Pero en el asunto del correo,
tienen que poner la sigla del curso y déjenme verificarlo porque en eLearn debería ser ese, M264, ¿verdad? Ese es el ramo. Profe, puede anotar su correo igual. Castro arroba académicos.uta.cl. Profesor dice ccastro arroba dsd académicos. Ustedes ya saben que sus profesores tienen el correo institucional que es @academicos.uta.cl. Lo único que tienen que recordar es Castro. Académicos. Profe, entonces el tema de entregar el trabajo el día viernes, el de este viernes, y se entrega el 17, ¿no? Sí, lunes 17 de agosto me lo envían a mí. Yo se los envío a ustedes este viernes y a la vuelta de la pausa docente vamos a poder conversar y resolver dudas, ¿ya? Pero no les voy a hacer los ejercicios, obviamente. No, yo. Profe, en el correo hay que ponerle el nombre de los dos integrantes, solo eso, o algo más. Tienen que decirme quiénes integran ese grupo. Ya, ya. ¿Cada grupo tendrá un tema diferente, o sea, o serán pruebas diferentes o pruebas diferentes? ¿Es relevante eso ahora? ¿No? Dejémoslo Cada grupo como... Digamos que me acabas de dar una buena idea. No, los ejercicios van a ser probablemente los mismos, pero podrían tener datos distintos, depende de algún algoritmo para que los resultados numéricos sean todos distintos. Ya. Profe, ¿la entrega va a ser a su correo o se va a subir a eLearn? A eLearn, PDF. Ya. ¿Ya? ¿Y el trabajo en algún programa en específico o a elección de alguno? ¿Programa a qué te refieres? ¿Si Word o algún otro? PDF. No sé cómo lo generen, pero finalmente lo que me envían a mí es en PDF. A mí me gusta usar LaTeX, por ejemplo, que es como escribo los apuntes del curso. Profe, pero ¿tiene que ser escrito tipo en Word? ¿O se puede escribir en el cuaderno, le sacamos fotos y lo juntamos y le enviamos en PDF? Pueden escribir las ecuaciones en un cuaderno, pero las redacciones, el desarrollo, escríbanlas bien, porque si no es muy difícil de leer. Es un trabajo un poquito más serio, donde piensen que están haciendo una memoria cálculo para un cliente, les dicen, y les están pagando por un diseño, ustedes van a responder, este es el diseño de su problema, cliente. Ahora, para efectos de las ecuaciones y los diagramas, pueden hacerlo a mano, sacarle foto y agregarlo al documento, para no complicarlos hoy día en que aprendan a usar algún programa de dibujo o escribir ecuaciones en Word, que creo que es una lata. Ya, profe. Bien, ¿qué nos queda? Feliz pausa docente.
Ok, ¿hay más preguntas? Si no, lo dejamos acá. ¿No, profe?